Ahora sí, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentra? De parte de aquí de Venezuela, del programa Enfermería PDF de mi colega Carlos Rangel y de mi persona, Manuel Bello, el coordinador del programa de orientación en enfermería, le damos la bienvenida a la continuidad del curso de cuidado de úlceras por presión. Vamos a hacer un pequeño repaso. Recuerden que para los que están en el grupo que se denominó por WhatsApp, para diferenciarlo como premium, se está grabando la clase. Igual lo que está en el grupo general, se pueden comunicar con cualquiera de los administradores y poder obtener la posibilidad de obtener su certificado y el acceso a la página para poder descargar los videos y tener acceso a todo lo que son los libros que están con la formación. Ayer, para los que nos siguen, quedamos en esta lámina, la descripción de la versión de las características de la herida, o sea, los términos de cómo se va a ver el tejido, el tejido, que en este caso será la piel, cómo se va a observar o cómo se denomina. De todas maneras, si nos siguen, recuerden que a lo que no lo vieron, pueden ingresar entonces a la página, al link y pueden ver la clase completa. Quedamos aquí. Le había dicho que era muy importante definir la descripción de cada tipo de lesión porque las úlceras se van a describir o se van a clasificar en categorías. Y lo que pasa con las categorías que va a describir son las lesiones que le acabo de mencionar en la primera parte. Entonces, pues fíjense, en la categoría 1, alteración observable en la piel integral relacionada con presión. O sea, ¿qué alteración vamos a ver? Vamos a ver lo que denominamos en el capítulo anterior como eritematoso, o sea, en la parte que se ve como la piel poniéndose roja, pero muy al fondo, que habíamos definido que era un aspecto rosado, brillante, frágil, sin pérdida de la integridad cutánea, o sea que no, si revisamos, está toda la piel. Entonces, el eritema cutáneo que no palidece al presionar en pieles oscuras puede presentarse tonos rojos, azulados o morados. Recuerden que eso va a depender de lo que uno denomina queratina y los pigmentos de la piel. O sea, estamos hablando que la descripción de la mayoría de los manuales lo describe siempre como persona caucásica. Y a veces sabemos que tenemos personas que son morenas, de piel más oscura, por consiguiente va a dar una coloración muy diferente que tenemos que tener cuidado. No es que somos racistas, sino que digamos que las literaturas tienden a ser a veces muy sectarias, o sea, como que muy cerradas. Igual cuando hablan de tamaño, peso, todo eso toman una persona caucásica de unos 70, unos 80 en promedio, de unos 75 kilos en promedio. Entonces, y olvidándose que digamos que nuestra estatura promedio de Latinoamérica está por debajo de eso, nuestro peso sí está por encima de eso, nos alimentamos un poquito mejor y así, mejor en el sentido de que comemos más y engordamos, pero digamos que sano son algunos países. Entonces, otra característica en la de categoría 1, los cambios en la temperatura de la piel, o sea que recuerden que cómo se define temperatura, se define como caliente o frío, consistencia del tejido, se va a empezar a observar o a ver edema, induraciones, o sea que la piel se está poniendo como que dura, sensaciones que te tienes que tocar y preguntar al paciente si siente dolor, escozores que siente, si el paciente siente picazón, si le molesta, como cuando, por ejemplo, aquí en Venezuela se le dice que tiene sarna, que le pica la piel, que tiene comezón. Esto es lo que se denomina escozor, o sea que imagínense la planta del pie que le está picando, o sea, un constante hormigueo. Ya, dame chance para cambiar. Cuando hablamos de la úlcera categoría 2, vamos a ver otro tipo de manifestaciones clínicas. Entonces, la piel va a estar afectada, más que todo, tanto la epidermis, dermis o ambas. Recuerden, si se afecta la dermis, por consiguiente está la epidermis, pero puede estar afectada la epidermis, lo que no quiere decir que esté afectada la dermis. Si hablamos de dermis, hablamos de totalmente que está también afectada la epidermis porque es más superficial.
Las úlceras superficiales que tienen aspecto de abrasión, pues recuerden que las úlceras pueden ser producidas por abrasión, por presión, por cizañamiento. Entonces, puede presentar esa característica. Va a presentar flictema o cráter superficiales. Por ejemplo, esta que tengo aquí en la imagen es lo que uno denomina cráter. Imagínense la superficie de la luna, un volcán, pero super en miniatura. Fíjense que pareciera la superficie y la profundidad, lo que vamos a denominar de forma coloquial, un cráter. Cuando hablamos de la patología ya categoría 3, fíjense que vamos más profundo. De por sí ya la parte subcutánea está comprometida, en manifestaciones clínicas van a aparecer lesiones que pueden ser necrosis, que pueden extenderse hacia abajo, pero no por la fascia subyacente, o sea, no va a llegar a, digamos, a tocar músculos. Recuerden que en ese aspecto va a aparecer la parte que habíamos dicho de necrosis grisante. Recuerden que se la había descrito con la herida de del talón para que vieran cómo se veía la piel negra, la característica que podíamos hacer las debridaciones. ¿Qué pasa? Cuando llegamos a úlcera categoría 4, estamos hablando de úlcera, por ejemplo, esto es una úlcera sacra que digamos que se fue de control, no tuvieron cuidado, posiblemente era un paciente abandonado, un paciente que estaba en, digamos, estatus social muy bajo, había descuido o estaba abandonado con algo de demencia senil, alguna enfermedad psiquiátrica que no permitía ser ayudado, ni él estaba encamado, para que vean la magnitud de la úlcera. Esta úlcera se va a denominar que va a llegar, recuerden, las capas de la piel, y aquí hay afectación de la fascia, hay afectación hasta muscular, entonces va a presentar ciertas complicaciones, como van a ser por lógica infecciones, osteomelitis, puede entrar en shock séptico por sepsis y una amiloidosis. Entonces, fíjense que puede afectar tanto hueso o estructuras cercanas a las, si está cerca de articulaciones, puede alterar lo que serían tendones, cápsulas articulares, porque recuerden que una úlcera de presión a veces tenemos malentendido que solamente pasa aquí en la región sacra, no, eso es lo que denominamos úlcera por presión o úlcera sacra o sacracoxigia, porque yo puedo tener en todo, si yo puedo una persona en decúbito supino, toda la parte o toda la estructura que tenga contacto con la cama o la superficie y que esté soportando peso constante, puede presentarse una úlcera. Entonces, fíjese, una persona estática que esté cuadraplégico y no se le haga movimiento, imagínense en posición supina, va a presentar hasta en los codos, va a presentar en la rodilla, en los talones, puede presentar en toda esta zona de la úlcera sacra, lo puede presentar hasta en las escápulas, porque son zonas que tienen estructuras óseas, estructuras de peso, sostener peso, y pueden quedar por falta de circulación, crearse la úlcera por presión. Les quiero presentar una clasificación de úlcera que la vamos a definir, o sea, vamos a diferenciar porque la vamos a denominar úlceras venosas o arteriales. Estas úlceras se diferencian de las úlceras por presión porque aquí ya la presión no tiene nada que ver con la úlcera. Tiene que ver más que todo, son problemas circulatorios. Son lesiones tisulares crónicas originadas por la incapacidad funcional del sistema venoso o arterial, o sea, el sistema circulatorio, que lleva a una obstrucción o reflujo sanguíneo. Recuerden que por falla de presión, las arterias pueden dejar de pasar sangre y sobre todo las úlceras venosas que van a presentarse en las extremidades inferiores, más que todo son por mal retorno venoso. Entonces, un pequeño detalle aquí en lo que es fisiología y anatomía de los vasos sanguíneos, todas las venas que están inferiores, que están por debajo del corazón, presentan una estructura que no presentan las venas que están por encima del corazón. Esa estructura se llama barbas. ¿Qué hacen estas barbas? Estas barbas son como las válvulas Che que van a permitir que la sangre, imagínense que esté la luz de una vena de miembro inferior,
la sangre viene por aquí, sube, y aquí hay como una puertita que cierra para que la sangre salga, pase, pero no se devuelva. Pues recuerden que la sangre viene bombeada por el corazón, y el corazón no es una bomba eléctrica mecánica que es continua, no, la bomba es manual en el sentido de que contrae, manda sangre, relaja, llena, contrae. Entonces la sangre tendría que, si fuera hacia arriba, fuera sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces, para evitar ese movimiento de retorno cuando la presión baja, están las valvas que hacen que usted sube y no se retrocede, y en el próximo impulso va subiendo. En las que uno denomina varices, que son las venas más superficiales, cuando se empieza a ver ese abultamiento es porque por problemas de retorno venoso, problemas circulatorios, se va acumulando sangre y va viendo como un reflujo, una turbulencia ahí en la valva, que lo que hace es que la valva empieza a aumentar de tamaño y la pared se empieza a distender y se forman en las varices en lo que muchas personas dicen pelotitas. Y usted ve en las piernas de las personas que sufren de varices que las venas están agrosadas y forman como burticos. En cada uno de esos burticos son valvas que están en mayor tamaño, acumulando esa sangre que tarda más en volver a subir, pues es como si fuera un río, pero ahí se forma un remolino, y entonces la sangre sube, retorna, gira y va, y va. Y todo ese movimiento hace que la vena vaya como que distendiendo. Entonces, la clasificación de este tipo de lesiones la vamos a tener como úlceras venosas, úlcera arterial y lo que sería el conjunto de compromiso cercano de úlcera mixta, que estarían comprometiendo entonces la parte venosa y la parte arterial. Entonces, seguimos aquí un momento. Entonces, la úlcera arterial la vamos a hacer, se producen por isquemia. Entonces, si afecta al vaso de gran a mediano y pequeño calibre, se denomina úlcera por macrogiospatía. Entonces, lesiones que aparecen a consecuencia de déficit de circulación sanguínea y procesos isquémicos crónicos. Recuerden el término isquemia. Ajá. Si afecta a capilares, se denomina úlcera microangiopatía. Entonces, cuando hablan de una angiopatía, recuerden que angio es que van a retirar la vena. Entonces, viene de vaso. Entonces, fíjense, la asociación de dos o más factores incrementa el riesgo de padecer úlceras arteriales. Bueno, entonces, vamos a ver lo que pasaría con, digamos, el consumo de tabaco asociado a una persona diabética, elevado riesgo. Entonces, va a incrementar y se van a asociar factores intrínsecos y factores extrínsecos. Los factores intrínsecos son los propios de la persona, o sea, que le pertenecen a la persona, y los factores extrínsecos son los que vienen de afuera. Si hablamos de los factores extrínsecos, estamos hablando de compresión, o sea, lo que uno puede hablar de que lo pueden producir las úlceras de presión. Pero cuando se trata de úlcera, versión venosa y versión arterial, que vienen producidas de lo que estamos hablando ahorita de arterial, que es por isquemia, utilizar ropa muy ajustada, muy apretada, puede llevar a compresión. Por eso que ahorita la moda que está de, sobre todo en los hombres, y aunque ustedes no lo crean, la mujer por el consumo de hormonas y sus hormonas y las hormonas que utilizan para métodos anticonceptivos son propensas a sufrir de varices. Y más común, pero no son tan peligrosas las varices en las mujeres como las varices en los hombres. Esta moda que está actualmente de que los caballeros están usando ropa extremadamente apretada, sobre todo en las extremidades inferiores, de esos videos que he visto de que necesitan unas bolsas para poderse meter un pantalón blue jean, porque son mandados a ajustar a tallas muy pequeñas, lo que va a llevar con eso es que el hombre va a presentar hasta dificultad reproductiva con respecto a la formación de espermatozoides. Como somos el personal de enfermería y el personal de salud, yo quiero que entiendan una pequeña característica de la importancia de lo que son las teorías, sobre todo en las materias que hablan de fisiología, porque fíjense este pequeño detalle para hablar de que un hombre pudo haber tenido etapas fértiles y etapas donde no, la mujer no queda embarazada, o que tuvo el primer matrimonio y tuvo varios hijos, o tuvo hijos regados en su juventud, pero ahora que está, digamos que joven, adulto joven, casado, no ha podido hacer que su esposa se embarace.
Vamos con la moda. Regresamos al tema de la moda para que vean cómo que salud debe ser de todo un poquito. Los hombres tenemos escrotos. Los escrotos es la piel que cubre los testículos. Y los nuestros testículos, que son nuestras glándulas reproductivas, donde se produce la célula reproductiva masculina, que son los espermatozoides. Nuestros espermatozoides, a diferencia de la célula reproductiva de la mujer, que son los óvulos, que están en los ovarios, la mujer nace con la cantidad de óvulos que va a utilizar durante su vida fértil. Los hombres, nosotros, tenemos una fábrica constante después del desarrollo que empezamos a producir espermatozoides. A depender de diferentes edades, podemos tener una producción muy avanzada que podemos desperdiciar, como en la adolescencia, que se pierde mucho de esas células en grandes cantidades en los baños, y podemos llegar a edad muy avanzada y todavía tener capacidad reproductiva con respecto a producir espermatozoides. Que no tengamos potencia sexual es diferente a capacidad reproductiva. Vamos con ¿por qué tenemos esa adaptación? Nuestros escrotos están para mantener nuestros testículos por debajo de la temperatura corporal. O sea, nosotros, nuestro cuerpo, como somos mamíferos de 4 cavidades del corazón, controlamos nuestra temperatura. O sea, nosotros debemos mantener una temperatura entre 38.5 a 37.5 grados de temperatura corporal. Nuestros escrotos hacen que nuestros testículos estén literalmente fuera del interior de nuestro cuerpo, provocando que por lo mínimo estén por alrededor de 1 grado por debajo de esa temperatura. Esa temperatura más baja permite que nuestros espermatozoides maduren, o sea, que terminen su desarrollo y termine lo que se llama espermatogénesis, que es la formación específica de la célula masculina, espermatogénesis. Entonces, si no están a esa temperatura, no va a haber una maduración. Cuando el hombre utiliza ropa extremadamente apretada, hace que los escrotos se peguen al cuerpo más de lo necesario, y eso hace que los testículos estén casi que dentro otra vez de nosotros. Por consiguiente, aumentan su temperatura a la temperatura de nuestro cuerpo. Eso puede producir en el hombre esterilidad. Porque fíjense que porque digamos que ciertas, digamos, épocas del hombre, sobre todo cuando usábamos batola, las poblaciones romanas, los indígenas son como que muy fértiles. Asocian la vestimenta, cómo andan vestidos ellos. Entonces, fíjense que es pequeños tips que pueden solucionar ciertos problemas de esterilidad sin tener que llegar a un especialista. Entonces, le hacen una prueba de, digamos, de cantidad de esperma y si produce lo suficiente cantidad de CC, pero cuando el especialista ve los espermatozoides, ve que los espermatozoides están en buen número, pero están inmaduros, no se han madurado. Y simplemente es por un pequeño estilo de moda. Entonces, no estamos haciendo daño. Puede causar tumores, puede causar que una pequeña vena de los testículos quede oprimida o una arteria produciendo necrosis, que es los casos que se han visto con respecto a testículos que se han muerto por falta de irrigación. O sea, de lógica, un traumatismo serio puede causar una úlcera. Escaso o nulo ejercicio, o sea, personas extremadamente sedentarias con, digamos, posiciones prolongadas, estáticas, pueden causar daño. Consumo de alcohol, tabaco. Fíjense que todo eso puede ser una variante. Evitar la compresión, evitar y la parte de ciertas actividades deportivas. Ahora, las intrínsecas son que la persona si tiene problemas de circulación puede producir trombos que pueden llegar a émbolo, estenosis, que es reducción de la luz de las arterias, fístulas arteriovenosas, diabetes mellitus, disipemia y hipertensión arterial. Si usted se pone a ver, hay ciertas enfermedades de aquí que yo puedo evitar o controlar. Por ejemplo, si ya me diagnosticaron diabetes, ni modo, tengo que controlar mi enfermedad, pero yo pude haber tenido una vida un poquito más sana y haber prolongado de evitar que me llegara a tener una diabetes. Igual que la presión arterial, si yo hago cambios de vida, yo puedo evitar sufrir de hipertensión arterial. Lo que pasa con, digamos que en Latinoamérica, estamos acostumbrados a pensar de que a medida que yo me ponga viejo, se me está permitido que se me aumente la presión arterial. No, si nosotros mantenemos una vida activa como jóvenes y llegamos a nuestra adultez siendo activos en el sentido de practicar algún ejercicio, actividad física, caminar, nadar, correr bicicleta, o sea, actividad física, y no abusamos del consumo de estos amiguitos que están para este lado, fíjense el factor extrínseco, no abusamos del alcohol, no utilicemos el tabaco, aquí las compañías de tabaco me odian porque en todas mis clases hablo de que el tabaco hace daño, el tabaco es un vicio tonto que no debemos caer porque lo que afecta a toda forma es nuestra salud.
fíjense que también está asociado que las personas que han consumido tabaco durante mucho tiempo, cigarrillos, se están viendo más afectados con respecto al COVID. Cuando hablamos del marco conceptual, necesito diferenciar patología de etiología, porque vamos a diferenciar entonces enfermedades vasculares de la hipertensión arterial. Entonces, fíjense, cuando hablamos de la parte patológica, en la arteria vamos a hablar de obstrucción de la arteria arterial aguda contra la etiología que puede producir la obstrucción de las arterias agudas, un embolismo, una trombosis, obstrucción de la arteria de forma crónica, arteriosclerosis. Pues recuerden que etiológicamente de dónde viene o cómo se define la arteriosclerosis, que conlleva a una obstrucción de las arterias de forma crónica, sobre todo de las arterias. Estamos hablando a pesar de heridas, de úlceras y úlceras venosas, pero cuando se produce una arteriosclerosis y se produce la obstrucción de arterias de forma crónica, pero estas arterias están ubicadas en el corazón, podemos terminar en un infarto. Entonces, enfermedades arteriales inflamatorias, donde vamos a ver la tromboenosis. Y todo esto está asociado a la hipertensión arterial, que es la isquemia de la isquemia producida por hipertensividad. ¿Por qué? Pues recuerden que la presión arterial, a pesar que no se nota, fuerza a las arterias, a las paredes, a vivir luchando con esa presión. Y tarde o temprano las paredes de las arterias van a ceder. Y entonces ahí es donde vienen eventos cerebrovasculares de tipo hemorrágico. Entonces, fíjense, a pesar que que no es solamente este tipo de lesión que nos pueden provocar una alteración, una falta de nuestra salud, una alteración, pero que podemos tratar y llevar con tiempo, al mismo tiempo, de forma paralela, estas pueden afectar otras áreas que no nos van a dar una segunda oportunidad. Por ejemplo, si yo no controlo y cambio mis hábitos, no hago ejercicio, no hago que mi paciente haga ejercicio, mi familiar, porque donde más nos duele es cuando se trata de papá y mamá, no haga ejercicio, por lo menos con una úlcera yo la puedo tratar, puedo pasar semanas a meses tratando de controlar la úlcera, pero si esta enfermedad avanza o afecta a otras arterias de importancia, como puede ser el corazón, me puede llevar a que tenga una lesión, un isquemia, una lesión o un infarto y conlleve un paro cardíaco o un evento cerebrovascular que sea una evento cerebrovascular tipo hemorrágico y pueda perder la vida o quedar bastante lesionado y recortar la expectativa de una vida sana. Entonces, fíjense, vamos a hacer lo que paso a paso, cómo sería la evaluación del paciente y valoración de una herida. Entonces, lo primero que debo tener es la lesión. Ay, disculpa, se fue el audio, no se escucha.